Hoy en día está de moda dudar, cuestionar las verdades oficiales. Muchas personas dedicadas a la ciencia y a la producción del conocimiento se sienten preocupadas y disgustadas por los cuestionamientos a la ciencia en general. Más hoy en día que gracias a internet cualquiera puede dar su opinión, especialmente aquí, en YouTube. De manera que alguien puede creer en algo, exponer sus ideas y convencer o tener afinidad con un grupo de personas. Y de esta manera crear una comunidad en base a una idea. El detalle está en que muchas de estas ideas pueden ser nocivas para la sociedad. El origen de estas ideas nocivas puede darse desde la ignorancia o a través de un conocimiento sesgado. Un sesgo cognitivo es un error repetitivo o básico en pensar, evaluar, recordar u otros procesos cognitivos, es decir, un patrón de desviación en los estándares en el juicio, por el cual las inferencias se pueden creer sin razón. Básicamente, un sesgo cognitivo es un argumento basado en falacias, debido a concepciones erróneas. Entonces, con estas formas de ver el mundo, una basada en falacias, otra basada en concepciones erróneas y otra basada en la verdad, es natural que entre individuos tengamos diferentes formas de pensar y por ende distintas formas de ver y percibir el mundo. El método científico tiene una estructura de pensamiento basado en la lógica. Por tanto, si yo no concibo desde la lógica, podría decir que una tortuga es la que sostiene el mundo, o bien que Atlas, el titán griego, es el que sostiene el mundo con sus brazos. Todo esto basado en creencias, en base a mi cultura. ¿Qué pasaría si alguien del otro lado del mundo pensara diferente a mí o tuviera una percepción distinta del mundo influenciado por sus creencias y su cultura? Y por esta razón, una manera de explicar el mundo para esa persona sería que Dios sostiene la Tierra, y así explicaría todos los fenómenos cosmológicos. La misión de la ciencia. Ante las distintas formas de pensar y concebir el mundo, el ser humano dejó de creer en sus sentidos, porque los sentidos no son capaces de develar la naturaleza de nuestra realidad. Más información en mi video sobre la historia de la física. Cuando yo miro el agua transformarse de un estado a otro, podría pensar por mis sentidos que el agua puede transformarse en otras cosas, y no es así. El agua es agua y su composición no cambia. Esto lo sabemos gracias a la ciencia y a los avances científicos. Pero sin yo saber esto, mis sentidos me están diciendo que el agua, al yo cambiar la temperatura, está cambiando. Por lo tanto, la misión de la ciencia es ir más allá de las percepciones humanas. Y describir los fenómenos en base a su comportamiento, no a mis creencias. Un mundo sin ciencia. ¿Qué pasaría en una sociedad donde estamos sometidos al mundo de las ideas, al mundo de las sombras, al mundo de las formas? Como en el mito de la caverna de Platón, donde lo que conocemos como realidad son las formas, porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Estaríamos en un mundo gobernado por las falacias, producto de la interpretación de otros, y sin un sustento que nos dé la verdad. Sería un caos. La nocividad de las ideas mal argumentadas radica en que el ser humano evolucionó con prueba y error antes de la ciencia. Los conocimientos eran pasados de generación en generación, de manera de que se pudiera preservar la supervivencia, pero no es hasta la evolución de la ciencia que podemos replicar con exactitud las cosas que en verdad funcionan. Prueba y error versus exactitud. Podemos ver un ejemplo claro con la situación que estamos viviendo de desinformación ante un tema que solamente compete a los profesionales. Un influencer dijo que beber agua a 27 grados mata un virus. Cosas que he leído que van bien para prevenirlo. Beber agua caliente, porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus. Un médico real sale a debatirlo. Aquí podemos ver claramente un ejemplo de una idea nociva, pues el cuerpo está entre 35 y 37 grados, y cuando se tiene fiebre aún más. Y esto no te cura.
y como estas ideas tenemos a diario. Lo que pasa es que estas ideas nos empiezan a molestar cuando estamos en una situación tan delicada como lo es actualmente, donde que yo tome ciertos cuidados depende de la salud de la población. No solo se trata de cuidarme a mí mismo, ahí es donde entra la responsabilidad de la información. Ejemplos de este tipo de creencias las tenemos a diario. Como por ejemplo, alcalinizar el cuerpo. Es una creencia muy popular para curar enfermedades. Quizás el agua alcalina tenga sus propiedades, pero de eso a alcalinizar el cuerpo para tener menos enfermedades. Hay reacciones químicas esenciales que sustentan la vida y ocurren en nuestra sangre continuamente y solo pueden ocurrir en un rango estrecho de niveles de pH, niveles que rondan entre 7.35 y 7.45 en la escala del pH. Si se desplazara a alguno de los dos extremos, no vivirían tus células. Parece que esta gente que promueve este tipo de ideas olvidó sus clases de química, pues estas ideas se venden en internet como ideas revolucionarias y están basadas totalmente en falsedades. La moda de dudar de la ciencia. Está de moda ir contra el sistema. Está de moda contradecir. El problema está en contradecir solo por hacerlo y no basar tus argumentos en cosas que lo sustenten, pues después de todo los hechos no admiten opiniones, los hechos solo son. ¿Tenemos el legítimo derecho a dudar de la ciencia o la ciencia es sacrosanta y su palabra nosotros debemos simplemente callarnos ante lo que ellos nos muestran como una verdad absoluta? Planteémonos eso. Yo alguna vez dije, el común de nosotros, de los ciudadanos, ¿sabemos que la Tierra es esférica? La ciencia no es un dogma, aunque muchos lo consideren como uno. El detalle está en que la ciencia se combate con más ciencia, con bases replicables para todos, no para unos cuantos elegidos. La información y el conocimiento hoy en día están disponibles para todos, y cualquiera puede informarse, y más aún, lo debemos hacer, porque también mucha información falsa radica en internet. Es nuestra obligación no permitir que se nos mienta. Entonces, claro, se debe y se puede cuestionar a la ciencia, porque después de todo la ciencia no necesita que creas en ella. Ya vivimos así, sin creer en los hechos, llenos de supersticiones, y no nos fue nada bien. Puedes dudar, como el Imperio Católico dudó. Puedes no creer en la forma de la Tierra, hasta no verlo. Puedes no creer en los virus y en la situación actual, pero ten en cuenta que cuando no crees y emites opiniones, tus creencias dañan. Hasta que no muera un familiar tuyo, ¿vas a creer? ¿Ver para creer? ¿Y cuándo nuestros ojos fueron suficientes o confiables para describir la realidad? Por eso es que está la ciencia. Hay cosas que nuestros ojos no ven, que no pueden percibir, que nuestros sentidos no pueden comprender. Y eso es lo que trata de explicar la ciencia. Por eso precisamente es que nació, para combatir a nuestros sentidos, que nos dan una idea incompleta de la realidad. Geométricamente no corresponde con el modelo. Pero no nos podemos basar en nuestra vista porque nuestra vista nos engaña de muchísimas maneras, las ilusiones visuales. Esa es tu opinión y es muy legítima, para mí no es así. No se necesita creer en ella, la ciencia no es una religión. Y ahí está otro extremo. ¿Por qué debemos creer en la ciencia? No importa si crees o no en la ciencia, lo bello de compartirla es que todos aprendamos. No se trata de que el que no piense igual a mí y no confía en la ciencia ha de ser perseguido. La idea es todos estar informados. Tampoco se tiene por qué endiosar a la ciencia. La ciencia es una verdad con acceso para todos. Por eso la humanidad ha avanzado tanto en los últimos años. Pero también otras formas de pensamiento nos han ayudado a crecer. Todo lo que promueva el pensamiento crítico es bueno. La ciencia es algo que no puede cuestionar la filosofía. Yo le respondí, si la ciencia no se cuestiona sería un dogma, no sería ciencia. Este comentario no es más que un reflejo del pensamiento contemporáneo, y es que como la ciencia ha sido elevada a la categoría donde antes estaba ubicado lo divino, entonces a muchas personas les resulta imposible o casi una afrenta, por no decir una herejía, cuestionar la ciencia. Por ejemplo, a la ciencia se le facilita tener razón por su tipo de método. Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado el describir la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Palabras dichas por Albert Einstein.
Estudiar los fenómenos físicos nos permite entender cómo funciona nuestra realidad, pero para experimentar la realidad y abordar los diferentes cuestionamientos de la vida, tenemos más herramientas como la filosofía para introducirnos en el arte de pensar. Y de eso se trata, no de creer, sino de cuestionar. Te invito a que no creas, a que cuestiones, pero estudiando. Dudar de la ciencia te hace más científico. ¿Qué hubiera pasado si Copérnico no hubiera cuestionado el modelo geocéntrico? ¿O si Galileo no hubiera contradecido a la Iglesia? ¿Qué hubiera pasado si no solo nos hubiéramos quedado con las concepciones de Newton, que nos llevaron a un pensamiento de causalidad? Y después científicos en la era moderna nos dijeron: hey, no es todo lo que hay, vivimos en un mundo más inexplicable y menos predictivo de lo que pensamos. Newton mismo escribió: he sido un niño pequeño que jugando en la playa encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí. Esto habla de una humildad que un científico debe tener ante la realidad. Los conocimientos que develamos a través de los experimentos siguen siendo pequeños ante la inmensidad del conocimiento. Hay humildad en la ciencia. Un científico debe ser humilde, pues está intentando describir la realidad lo más neutral posible. No lo sabemos todo, debe ser un equilibrio. La ciencia no es un dogma que no se pueda contradecir y tampoco pasa algo si no crees en ella. La ciencia se trata de hechos. Por eso la ciencia es lenta, pero eficaz. No afirma sin conocer. Eso es cosa de los medios amarillistas. La ciencia es la luz. Es una vela en la oscuridad del mundo de las ideas. Hay un océano de conocimiento y la ciencia permite surfear en sus olas, pero hay mucho por aprender. Por eso no se debe creer en la ciencia, sino confiar. Confiar a través de tu comprobación, a través de tu lectura, a través del estudio, de manera que sepas de lo que estás hablando. Si tienes ideas diferentes, compruébalas. Usa el ejemplo de la ciencia, que no emite juicio, sino hasta que el universo mismo devela sus hechos. Esto es El Autodidacta, un canal donde buscamos inspirarte a aprender, no imponer los conocimientos, no imponer las ideas. Busca por ti mismo, pero estudia, investiga apasionadamente, de manera que no llegues a concepciones erróneas de la realidad, sino que llegues a descubrir la verdad o parte de ella. Ser amigo de la verdad es muy importante para no dejarse engañar por todo lo que abunda más hoy en día con la sobreinformación que tenemos. Así que gracias por ver este video, por favor deja tu like, suscríbete y nos estamos viendo en otro video. No olvides checar el video sobre la historia de la física, que habla mucho sobre este tema y demuestra cómo a través de la historia la ciencia se abrió paso, luchando contra muchos modelos de pensamiento, y por eso está donde está hoy en día. Hasta pronto.